Los sucesos de los últimos meses cambiaron el panorama social y económico del mundo. Llevaron a una concentración extraordinaria de la riqueza en pocas manos. Si vamos al caso de Estados Unidos, donde hay aproximadamente 7,5 millones de pequeños negocios, tenemos que 100.000 de ellos ya desaparecieron. Hay que aclarar que en Estados Unidos hay una gran creación y destrucción de comercios y distintas empresas y negocios como parte de su economía desde hace décadas. Pero esto no quita que la economía real en Estados Unidos y la economía en los sustratos más bajos y en los negocios más pequeños haya sufrido mucho. No hay cifras claras todavía. Lo que sí está claro es que los llamados billonarios en Estados Unidos, que tienen más de 1.000 millones de dólares, aumentaron sus fortunas en 637.000 millones de dólares. Y esta no es la primera vez que los billonarios vieron tales ganancias, mientras que una parte de los americanos normales sentían las pérdidas. Cuando la burbuja inmobiliaria explota en el 2007, los precios de las propiedades bajaron un 21%, y aproximadamente 3,1 millón de hogares tuvieron que ser dejados por sus propietarios que no podían pagar sus hipotecas. La bolsa había caído más de un 50%. Y para el fines del 2009, casi 9 millones de norteamericanos habían perdido sus trabajos. Desde ese mismo año hasta el 2012, los ingresos del 99% de los americanos creció solo un 0,4%. Pero los ingresos del 1% más rico creció un 31,4%. Y esto tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, que la ayuda gubernamental le llegó más a los bancos y a las corporaciones. En 2008, el Acta de Estabilización Económica de Emergencia se hizo ley, creando un programa de 700.000 millones para comprar los activos devaluados de los bancos. Después el presidente Obama dirigiría 75.000 millones para pagar los intereses de algunos propietarios que no podían llegar a pagarlos, ¿no? Justamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que los dueños, los propietarios de las casas que tenían problemas con los pagos, recibieron alrededor del 10% de la ayuda directa que recibieron los bancos y las corporaciones. Ya para 2009, el sector de más altos ingresos había crecido su parte de la riqueza global un 19% a 39.000 billones de dólares, recuperando casi todas las pérdidas que habían tenido por la crisis. Ya si tomamos un plazo de tiempo más grande, es decir, que ya para 2020, la riqueza combinada de toda la clase más alta de Estados Unidos se había incrementado un 80%. Lo que nos trae al momento cuando empezó toda la pandemia. En 2019, la Fed reportó que 4 de cada 10 americanos no tenían suficiente dinero en sus cuentas para cubrir una emergencia inesperada de $400. Y en los primeros meses de 2020, 40 millones de americanos se encontraron sin empleo. Bueno, como dijimos previamente, muchos pequeños negocios tuvieron que cerrar, en parte por las nuevas reglas de distanciamiento social y otra parte porque no había circulante de dinero, mucha gente había dejado de gastar. Entonces el gobierno estadounidense lo que hizo, puso a disposición 349.000 millones de dólares a los pequeños negocios. Pero como en el 2008, 243.000 millones se dirigieron a las grandes corporaciones o empresas muy grandes que estaban valuadas en más de 100 millones de dólares. Inclusive fondos de inversión intentaron obtener ese dinero y muchos lo lograron. Entonces vemos que siempre está este ciclo de crisis y rescates, lo que genera es más desigualdad y mayor concentración de la riqueza en los sectores que ya tienen mucha riqueza. Y como contraparte a esto, que también está muy relacionado y es la otra parte de por qué la riqueza crece tan rápido, no es solo porque obtienen dinero directamente desde el Estado, sino que también las reglas en Estados Unidos le permitieron, por ejemplo, a Amazon pagar $0 en impuestos en 2 años. Y cuando tuvieron que pagar en 2019, pagaron solo 162 millones de dólares. Apenas el 1,2% del ingreso de la compañía ese año. Y no solo para Amazon, sino que también la clase de los billonarios viene bajando el porcentaje de impuestos que paga. Tanto así como el 79% menos de lo que pagaban en 1980. Y hay que tomar en cuenta también que esos son los medios legales que tienen los súper ricos para evitar pagar impuestos. En 2017, por ejemplo, investigadores estimaron que alrededor del 10% del PBI mundial se encontraba en paraísos fiscales. Y en un estudio en 2012 se halló que tanto como 32 billones estaba siendo escondido por la gente más rica. Bueno, ante toda esta situación podemos decir
que este proceso de concentración de la riqueza se aceleró exponencialmente en este 2020. 4 personas ya superan los 100.000 millones en patrimonio. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Jeff Bezos, siendo este último la primera persona en superar los 200.000 millones. Esto es gracias a la subida de las acciones de Amazon en un 80%. La riqueza de Bezos era de 115.000 millones a principios de este año. Entonces tenemos un incremento impresionante. Y más impresionante es porque hay que tener en cuenta que la riqueza de Bezos viene de aproximadamente el 11% que tiene en Amazon. Esto representa más del 90% de su fortuna, que también hay que decir que es propietario de The Washington Post, de la empresa aeroespacial Blue Origin y otras inversiones privadas. Y la riqueza de Jeff Bezos es tan grande que incluso, esto es tomando en cuenta que tuvo que darle el 25% de su participación en Amazon a Mackenzie Scott cuando se divorció de ella, haciéndola la segunda mujer más rica del mundo, con una riqueza de 63.000 millones de dólares. Así que podemos ver que en este 2020, todo este proceso, toda esta tendencia del sistema capitalista hacia la concentración de la riqueza, se viene acelerando, no solo porque los más ricos concentran cada vez más riqueza, pagan cada vez menos impuestos y son dueños de cada vez mayor cantidad de activos en la economía, sino porque en los estratos más bajos están desapareciendo los pequeños emprendedores, los pequeños negocios, y todo está siendo poco a poco absorbido por estas grandes corporaciones. Así que habrá que ver si este proceso continúa, y que es lo más probable, que este proceso continúe, y entonces estaríamos entrando a una nueva era mucho más brutal de explotación económica, dominada totalmente por las grandes corporaciones, por muy pocas manos y obviamente por la tecnocracia que viene aumentando su poder en Occidente y en el resto del mundo también desde hace décadas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó. Bueno, vamos a seguir analizando también no solo la cuestión geopolítica, sino también esta expansión de las corporaciones. Yo me voy a concentrar mucho en Amazon, que me parece la más importante en ese sentido, en el hecho de ir destruyendo pequeños negocios y absorbiendo todo, pero también ir tocando distintas empresas y cómo impactan en el mundo y en la vida de la mayoría de las personas. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo y nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.